En el inicio de los tiempos, el humano era nómada. Ni siquiera conocía el concepto de comercio o producción. Era una época donde se aprovechaba la caza y la naturaleza para la supervivencia. Como el dominio del fuego fue una de las principales características de este periodo. En el Paleolítico, el ser humano desarrolló el sedentarismo y comenzaron a existir viviendas y comunidades. En este periodo se avanzó mucho como comunidad, desarrollando métodos de caza y trabajo. En el siguiente periodo de la Tierra, el Neolítico, por primera vez el humano conoció el comercio. En estas épocas se dio un avance muy importante para la humanidad, ya que el humano aprendió a sobrevivir en comunidad, a recibir alimentos a cambio de productos. Se comenzó a usar diferentes metales como el bronce, cobre y el hierro. Esto dio paso a la expansión de la agricultura, comienzo de las guerras con otros pueblos y el nacimiento de pueblos conquistadores. En esta etapa de la historia comenzó la división de los pueblos y dio paso a la etapa del esclavismo en el mundo. Aparecieron grandes civilizaciones como los sumerios, acadios, asirios, persas y babilonios. Esta época fue marcada por el gran crecimiento de las civilizaciones conquistadoras y las vías del comercio. Esta transición fue muy importante en la historia debido a la aparición de estructuras urbanas, jerarquización e imperios. El comercio tuvo uno de sus puntos más importantes con la aparición de los imperios de China, Egipto, India y Fenicia, donde los diferentes métodos de comercio y esclavitud tuvieron su auge. Se comenzó a usar el comercio entre sociedades, dando lugar a la ruta de la seda y otras rutas comerciales. Esto impulsó a los imperios a una gran evolución urbana y dio lugar a mejoras de infraestructura, avances científicos como el descubrimiento de la astronomía y el uso de la esclavitud, la cual fue muy usada en China y Egipto. Después de la caída de estos imperios, llegaron aún más importantes, como el Imperio Romano y el griego. Así, después de mucho tiempo, nació el Imperio Romano, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. En este imperio se desarrolló mucho la sociedad debido a las conquistas del imperio en toda Europa. En este imperio se usó muchísimo el esclavismo, ya que así se les daba utilidad a los prisioneros de guerra, y así comenzó un nuevo tipo de comercio, el comercio de esclavos. En otra parte del continente europeo surge la Grecia antigua, una de las sociedades más importantes para la evolución del ser humano. Fue un gran imperio muy desarrollado en la producción y comercio. Pero un dato muy importante de la Grecia antigua fue el modo de esclavismo que tenía. Slavery in ancient Greece was very different from the concept of slavery that is generally held. Slaves in Greece were usually prisoners of war or very poor people who were bought by someone richer. The relationships between the buyer and the slave was usually good, because at that time, slaves were treated as people and not as objects. But there are always exceptions, where there was inhuman treatment of slaves. In our opinion, we believe that slavery is never good, since a human cannot be bought because it is alive. Otra gran sociedad que se formó en esta época fue la israelita, que fue formado por la unión de dos territorios, Judá e Israel, liderados por el rey David, y fue un imperio que prosperó a pesar de las invasiones y guerras en el territorio. Pero por problemas políticos y económicos debido al mal liderazgo, el imperio fue consumido por el Imperio Romano. Esto causó la separación del cristianismo y el judaísmo. En nuestra opinión, estas tres sociedades fueron el primer paso para el mundo moderno, que ahora conocemos debido a la importancia de sus descubrimientos científicos como sociedad.
El modo de producción asiático fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo cuando tuvo lugar el fin de las comunidades primitivas. También es conocido como régimen tributario y se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. En este modo de producción ya existía la explotación del hombre por el hombre. Además, a pesar de que se trabajaba para cubrir las necesidades de la comunidad, existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. La figura principal de esa clase dominante era el déspota. Este sistema fue uno de los primeros en presentar una esclavitud general. Este sistema productivo hacía que los habitantes de la comunidad trabajaban para conseguir los productos necesarios para ser autosuficientes. Se trataba de explotaciones comunitarias y cuando existían excedentes se podían intercambiar o vender a otras comunidades. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización del comercio que existen en la historia. En este sentido, este modo fue el sistema que predominó durante toda la Edad Media y se atribuye a las sociedades medievales ante el auge del mercantilismo. El poder político en este modo estaba descentralizado. Por esta razón, el señor feudal poseía el poder, estableciendo relaciones de vasallaje con la otra clase social, los campesinos. El sistema trataba de un trueque entre una producción y bienes personales. Por ejemplo, se cambiaba comida o protección a cambio de terrenos. Este modo de producción paró el desarrollo del comercio, ya que no era necesario con los intercambios de bienes y por esa razón llegó el mercantilismo. Y así el feudalismo quedó obsoleto, ya que los mercaderes y productores tenían más ganancias. In America there were three great civilizations, the Mayas, Aztecs, and Incas. These three empires were located in Latin America, above all of Han prosperous range. They were experienced warriors and had many riches. They developed their own cultures that to this day have an impact on our way of being on a daily basis. Productions and trade in the American civilizations was mainly by barter, and their production was mostly agricultural, and these societies had their own currencies and account systems. The Incas, Mayas, and Aztecs have many scientific advances such as the Mayan calendar or high astronomical knowledge. They were expert in warfare and used their own methods for agriculture, such as terrace farming. All these societies changed drastically with the arrival of Spanish to American lands, and the Spaniards used the wealth of people for their own productions. They also used the people for slave trade, and so the old American societies saw their and gave way to the new world where America was used for the benefits of European kings.